Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. En este episodio te hablaremos sobre telenovelas, este gran fenómeno no solo mexicano. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. ¿Has visto alguna telenovela en español? Las telenovelas son famosas por ser súper dramáticas. Demasiado para mi gusto. Pero son algo que ha unido a la gente, no solamente del país en donde se produce la telenovela, sino en muchos países, incluso para personas que están aprendiendo español como segunda lengua. Así que hoy queremos hablarte un poco sobre qué son las telenovelas, cuál ha sido la clave de su éxito y también un poco sobre los problemas sociales que las telenovelas han generado, especialmente en nuestro país. Así es, pues todos los países latinoamericanos, sin dejar a México fuera, creen que ellos han empezado con las telenovelas, con todo este tema de esta gran influencia, como decía Ana. Pero realmente, aunque México sí juega un papel muy importante, el origen de la telenovela viene mucho más atrás. Y algunos lo remontan tanto así como al teatro clásico griego, que para mí se me hace un poco exagerado. Comparar el teatro griego con las telenovelas. Sí, sí. Pero yo creo que sí el origen viene mucho de las radionovelas. Y esto es algo que recuerdo que mi mamá me platica que cuando no había televisión, cuando ella era muy niña, se sentaban alrededor del radio, o la radio, como se puede decir ambas, y escuchaban una novela, estas historias contadas, y que tuvieron un gran auge en México y en Latinoamérica, y creo que en todo el mundo, ¿no? Y las telenovelas como tal, ya estas producciones de televisión dramáticas, digamos, comenzaron en Cuba. Es como lo más aceptado. Cuba lo comenzó en los años 50. Y bueno, fue en México donde realmente explotó porque hubo mayores condiciones financieras, económicas y tecnológicas para que las telenovelas crecieran un poco más, porque obviamente en ese tiempo se requería equipos muchísimo más caros que tal vez de lo que hoy se requiere. Hoy tal vez podrías hacer algo con un celular teléfono y una cámara no tan cara, pero bueno, en ese entonces era muy, muy caro. Exactamente. Y bueno, aquí en México mucha gente empezó a ver las telenovelas como una posibilidad de un negocio muy grande. Entonces, llamó la atención de mucha gente famosa en el momento, ¿no? De escritores, de actores, de gente que se dedicaba a la televisión. Y finalmente, sí fue una industria, pero en el pasado fue una industria que generó muchos trabajos y millones de pesos. Y bueno, México ha sido un exponente exportador de telenovelas durante más de 20 años. Y es posible que tú veas telenovelas mexicanas en ruso, en chino, en vietnamita, en español de España, es decir, modifican el audio. Y obviamente en Estados Unidos, en inglés. Esto es increíble porque si tú me dices que viajaste a Colombia y prendiste la tele y viste una telenovela mexicana, ok, tiene sentido. Pero que viajaste a China y que viste una telenovela mexicana allá es como... es sorprendente. De hecho, personajes de la compañía Televisa, que es una de las compañías más importantes de televisión en México, desde el inicio de la televisión, dicen que el mercado de Asia es muy importante con contenido de Latinoamérica. Entonces tienen todo un departamento que se dedica a analizar y hacer programas más enfocados a China. El único problema es que China te pide que envíes toda una temporada completa por adelantado y pues la aprueban. Por todo este tema de censura, ¿no? Hay ciertos temas que no quieren pasar en su televisión nacional. Exactamente. Entonces eso se vuelve un poco complejo porque algunas telenovelas se van grabando con temas sociales del momento, ¿no?
y van escribiendo ahora sí que sobre la marcha, no sé cuánto tiempo antes de que salga en televisión. Entonces eso complica un poquito la logística, pero aún así China es un consumidor muy importante de telenovelas mexicanas y telenovelas pues del mundo hispano, ¿no? Pero ahora algo que está sucediendo particularmente en China es que ya están tomando este tipo de contenido con este formato, este tipo de drama, etcétera, y están creando producciones propias o versiones chinas de estas telenovelas con actores nacionales y en mandarín. Y esto no le gusta tanto a las compañías mexicanas porque es como, voy a perder... Te estás robando mi producto. Sí, o voy a perder mercado, ¿no? Porque Claro. como ya dijimos, Asia es uno de los principales consumidores de telenovelas mexicanas. Uh-huh. Y ahora, hay un fenómeno muy interesante alrededor de las telenovelas que tiene que ver precisamente con el idioma. Y creo que esto es algo en que te va a interesar mucho y posiblemente muchos de ustedes saben al respecto. Uh-huh. Pues bueno, las telenovelas se han vuelto una herramienta indispensable en el proceso de aprendizaje de español específicamente, porque la gente ha tomado este drama y la cultura que trae junto con el idioma. Exacto, hay varias razones. La primera es que al ser televisión, la gente enuncia mejor, habla un poco mejor que en un programa como Caso Cerrado y estas cosas donde la gente está hablando demasiado rápido porque no son actores de ese nivel, ¿no? Son actores como simples, digamos. Y existen muchas posibilidades de ver escenas de la vida diaria, ¿no? Ves a la familia comiendo junta, entonces ves un tortillero y dices, ¿qué es ese objeto? Los mexicanos guardan las tortillas en un tortillero. Ves que los llevan a la escuela o que van al trabajo, que hay una fiesta. Entonces es como una pequeña ventana a la vida cotidiana de los mexicanos. Entonces, ese es uno. Te permite ver una parte de la cultura en versión exagerada. Entonces, no creas todo lo que ves. De hecho, no creas nada de lo que ves en las telenovelas. Pero bueno, esa es la parte cultural. Y ahora, en la parte del idioma, ¿por qué crees que es tan popular con los estudiantes? Sí, y eso no lo digo yo, lo dice un estudioso. Es muy interesante que ya hay estudios de lenguaje sobre las telenovelas. Y esta persona, Jorge Covarrubias, es el secretario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, es decir, está mucho más enfocado a lo que pasa en México y Estados Unidos con el idioma. Dice que las telenovelas sirven para unificar el lenguaje español. Y esto me parece muy interesante porque sobre todo en Estados Unidos llegan telenovelas, sí, de México, pero de Colombia, de Venezuela, y estos conceptos o estas palabras que muchas veces se utilizan en las telenovelas, si un personaje las repite mucho, se vuelven parte del lenguaje tal vez de una comunidad, de un grupo de personas que ven las telenovelas y posteriormente se van a filtrar, por así decirlo, en el lenguaje común de un área. Entonces eso lo vuelve muy interesante y hemos hablado muchas veces que el lenguaje está vivo y que se va alimentando de lo que sucede en la cultura, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Vamos a hacer la prueba. Piensa y di en voz alta cuál es el nombre de la cosa en donde hay agua, que no es el mar, que puedes encontrar en una casa o en un gimnasio y donde la gente se mete a nadar o practica natación. ¿Cómo se llama? Piénsalo, di tu palabra. En México decimos alberca. Sin embargo, si tú le dices a un mexicano promedio la palabra piscina, la entiende. O incluso pileta. Ahora, pileta en México es algo distinto, pero en el contexto podemos entender que estás hablando de una alberca. Y esto en gran medida sucede justamente porque empezamos a consumir contenido de otras partes del mundo. Y por contexto, como ya dijo David, te queda perfectamente claro que cuando dicen pileta se están refiriendo a una alberca. Y entonces, como dijo David, entre más lo escuchas, más común se hace, incluso lo empiezas a usar tú. Y por eso es que muchas personas de diferentes países
latinoamericanos pueden entenderse mutuamente a pesar de no usar las mismas palabras. Que por cierto, la palabra pileta para alberca o piscina lo dicen en Argentina. Otro ejemplo, chévere. Los mexicanos no dicen chévere, pero ahora por tantas telenovelas y cosas así, lo estamos empezando a decir. También algo que no está tan bien es que muchas veces, o por motivos de actuación, el personaje va a tener algunos vicios de lenguaje. Ajá, ¿no? Va a conjugar malas palabras. Ajá, o va a decir mucho una palabra que tal vez no se usa tanto. Ajá. O digamos una broma local, por así decirlo. Y esto también va a pasar al lenguaje, ¿no? Entonces puede ser ahí un tema complicado. Sí, creo que especialmente, perdón que te interrumpa, para los estudiantes. Por eso creo que es importante preguntar y hablar con nativos, amigos, profesores, etcétera, y decir, escuché esto, ¿así se habla? ¿O es algo de este personaje en particular? Porque en general un nativo puede notar que ese personaje está cometiendo errores. Tal vez no te puede explicar por qué es un error, pero sabe que es un error. Y tú como estudiante tal vez no notas eso y adoptas esa forma de hablar. Así es. Entonces, consúltalo con tu nativo de confianza. Y bueno, algo muy sorprendente, al menos así fue para mí cuando estábamos investigando esto, es que formalmente hay como métodos o cosas que te dicen cómo estudiar con telenovelas. Y los países donde se estudia con telenovelas me parece muy sorprendente. Naturalmente yo pensaría Estados Unidos, claro. Canadá. Hay muchos latinos y muchas personas entienden ahora más la influencia latina en la cultura de Estados Unidos. Pero hay países que me sorprenden. Por ejemplo, Albania. Rumania. Moldovia. Lituania, Bosnia, Herzegovina. Israel, Bulgaria, eso todavía, ¿no? Pero bueno, me parece muy, muy interesante. Y algo que han visto en estos estudios sobre las telenovelas es que para muchas personas sí forma parte esencial del aprendizaje del lenguaje, pero para otros es más como adentrarse solo un poquito en la cultura, es decir, bueno, vamos a ver cómo son los latinos. Me parece que son interesantes, que son muy diferentes a lo mejor a una persona en Serbia o algo así, y quieren aprender más de la cultura y solo aprenden cosas básicas, ¿no? Como quiero saber cómo se dice te amo, ¿no? Es porque es muy común en las telenovelas. O cómo saludan o esas cosas. Entonces puede ser que para algunos simplemente es una puerta al idioma un poquito y para otros sí es aprender por completo el idioma. Y hay una historia que nos impactó mucho de este efecto porque dices, bueno, las telenovelas puede ser, pero una persona, una escritora de telenovelas, estaba viajando junto con su hija en un barco, en un crucero en Grecia. En un crucero en Grecia. Y pues en los cruceros hay un montón de gente de muchos países, ¿no? Su hija empezó a hablar en español con una persona que acabó siendo húngara, es decir, de Hungría. Y ella se sorprendió cuando le dijo, yo soy de Hungría. Y ella, ¿por qué hablas un español tan perfecto? Y ella le dijo, gracias a las telenovelas. Y esta persona, la hija, se quedó impactadísima. Y le dijo, ven, tienes que venir conmigo y conocer a mi mamá, que es escritora de telenovelas. Entonces, es increíble cómo puede, pues sí, depende obviamente de tus capacidades con el idioma, pero literalmente te puede hacer fluido en español. Es increíble. Y bueno, si tú nunca has visto una telenovela, tampoco te estamos diciendo, tienes que verla. Por ejemplo, yo nunca he visto una telenovela, vi Betty la Fea. De Colombia, es una telenovela más o menos. Pero en mi familia no se acostumbraba, mis papás no creían que fuera lo mejor para una mente joven impresionable ver telenovelas, entonces nunca las vi. David sí vio un par cuando eras niño, porque hay telenovelas específicas para niños que aún así son súper dramáticas. Entonces, toma tu propia decisión según tu criterio. Tampoco es que no puedas aprender español sin telenovelas. Exacto. Pero bueno, te vamos a decir, por si no sabes, cómo son las telenovelas mexicanas. Bueno, para empezar, creo que todas
tienen más o menos una trama, una historia muy similar. Es una historia de amor o desamor. Y siempre hay pobres contra ricos. Exactamente, siempre hay un tema social que vamos a mencionar un poquito al final. Y siempre hay mucho drama. Algo que caracteriza es un drama excesivo. A diferencia de una película que disfrutas y que es... Sí hay un poco de drama, quizás algunas circunstancias que no pasan día a día. Uh-huh. Las telenovelas son un animal diferente. Exactamente. Todos los episodios vas a tener drama exagerado, personajes exagerados y también nombres exagerados. Con esto es algo que los mexicanos jugamos mucho. Cuando estás bromeando porque quieres ser muy dramático, le puedes decir a alguien un nombre falso que suena como de telenovela. Por ejemplo, puedes tener Juan Pérez, ¿no? Ok, súper normal. Uh-huh. Pero puedes decir Juan Alejandro Pérez de la Redonda Cienfuegos. Es como, sí. Es como un nombre súper... Siempre esos nombres tienen los personajes de telenovelas, no sé por qué, como para hacerlos importantes. Pero bueno, eso es lo que puedes encontrar en las telenovelas. Mucho amor, desamor, drama, accidentes, gente que... Accidentes exagerados, sí. Como que a alguien se le atoró la ropa en una puerta y se murió. Uh-huh. Es como, ok, la gente no se muere así, pero para la telenovela y así muchas funciona. veces no se murieron, sino estaban escondidos de la persona amada y regresan 20 años después. Mucho, mucho drama. Uh-huh. Si es algo que te gusta, adelante. Si es algo que crees que te puede servir para español, adelante. Y bueno, las telenovelas tienen cosas buenas y malas, como todo en la vida. Algo bueno es que une a la gente en cierta manera. Uh-huh. Entonces hay memes y chistes y cosas que todos los mexicanos de una época pueden entender porque uh-huh. tienen que ver con las telenovelas. Uh-huh. Incluso esta idea de la telenovela es a las 8, entonces toda la familia tiene que terminar sus cosas para sentarse a las 8 a ver la tele. Mientras cenan se ponen a ver la novela. Exacto, puedes hacer eso con cualquier otra cosa, no necesitas hacer una telenovela, pero aunque hay muchas cosas buenas, también no podemos ignorar un tema específico uh-huh. que yo creo ha causado mucho problema en México y que sigue perpetuando el problema. No uh-huh. se va a terminar hasta que cambiemos las cosas. Uh-huh. Y este problema es... el clasismo. El clasismo, así es. Bueno, antes de decirles un poquito del clasismo, algo para allanar esa idea de Ana, hay un estudio hecho por el CONAPRED, que es una institución oficial, que el 50% de la población en México ve de 2 a 4 horas de televisión al día y de eso el 40% ve telenovelas. Entonces, para que te des una idea, el impacto social que tiene una telenovela. Y ahora sí, el clasismo lo vemos en muchas telenovelas, es decir, las diferencias sociales de clases entre pues ricos y pobres, ¿no? Uh-huh. Y es algo que siempre pasa. Sí, en las tramas generalmente hay una chica buena que es pobre, que se enamora de alguien de una familia rica. Uh-huh. Y dices, ok, bueno, es la típica historia de Cenicienta, ¿no? Uh-huh. No hay nada raro en eso. Sin embargo, todos los amigos, familia de este personaje rico generalmente son muy crueles uh-huh. hacia la persona pobre, burlándose de su ropa, de incluso el color de su piel, uh-huh. de su cabello. Entonces, todo el tiempo estás viendo esta dinámica de bullying, uh-huh. como de molestar a alguien simplemente porque es diferente a ti, porque es de una clase social más baja que la tuya. No mereces estar con mi hermano Juan Pedro de la Cienfuegos, no sé qué, porque eres pobre, porque uh-huh. no tienes nuestro estatus. Y esto no es algo que solo suceda en México, sucede en todas partes del mundo, lo sabemos. Pero yo te pregunto, ¿qué impacto tiene eso en las generaciones cuando están pasando 2 a 4 horas diarias viendo esto en la uh-huh. televisión? Y muchos de ellos son adolescentes, ¿no? O niños que lo están viendo junto con sus padres. Entonces, claro, tiene un impacto fuerte. Y algo que parece interesante a los sociólogos que han investigado este fenómeno de las telenovelas y el clasismo es que viene mucho más allá de los años 50 que, digamos, empezaron las telenovelas, sino viene de un tema, pues, de cómo se fundó la sociedad mexicana, ¿no? Llegaron unos cuantos españoles, cuantos entre comillas, como 250,000 se cree que llegaron a México
durante el periodo de la conquista y la colonia y todo esto, pero llegaron a vivir a los altos rangos sociales. Tuvieron los puestos importantes. Las mejores casas. Y llegaron, tuvieron muchos millones y millones de esclavos que podrían ser de origen indígena, que trajeron de otras partes del mundo. Entonces, los sociólogos creen que realmente solo estamos replicando malamente esto que sucedió en nuestra historia. Y me parece que esto es un llamado, ¿no? A nosotros que podemos ver y analizar estas telenovelas, como decir, si esto pasó en nuestra historia, creo que es momento de cambiarlo. Uh-huh. El estatus social no debería de dictar quién es una persona y menos si es por su color de piel, ¿no? Entonces, queremos dejar un poquito al final nuestro granito de arena en este tema social que obviamente no estamos de acuerdo que se manejen así. Y que lo hemos visto, o sea, no solamente está en los estudios, sino como mexicanos, te decimos, hemos vivido esto, lo hemos visto y sucede tristemente en nuestra sociedad día a día. Así es. Entonces, bueno, cerramos este episodio un poquito diferente. Políticamente y socialmente, algo que no estamos de acuerdo. Pero no hay problema. Utiliza las telenovelas para aprender español con este tema social importante que te quede en la mente. Y son divertidas. A veces te ríes de las exageraciones. Entonces, pues sí, adelante, diviértete. No pasa nada. Nos vemos la próxima semana. No olvides visitar nuestra página para ver todo lo que te podemos ofrecer cada semana. Muchas gracias y bienvenidos a los nuevos miembros de Patreon. Crystal, Chris, Matt, Courtney, Victor, Dina, Sam, Robin, Hans-Peter, Manuel, Steve, Takuma, Nancy, Stephen, Joseph, Charles, Emma, Dimitri, Morris, T.A. Nos vemos. Adiós.